¿Qué tal? ¿Cómo te va? Igualmente para vos y para todos ustedes. Bueno, gracias, Carlos. Estábamos repasando en el arranque del programa que no hablamos desde antes de la sesión maratónica, ¿no? Porque el miércoles estuviste también con actividad. El lunes, por supuesto, ya había comenzado a las 12 la sesión que siguió hasta las 5 de la tarde del Del día martes. del martes. 5:23. Vale, tenés 17:23. hasta el minuto tenés. Sí, sí, bueno, estaba Eh, poniendo el lomo ahí. A ver, antes de preguntarte, porque más transcurrieron horas, incluso ya tenés, es como que se fue tratando de armar un relato, una narrativa de la propia sesión. Te quiero preguntar algo que incluso conversamos en el momento, lo que significa tratar de esa manera, prácticamente sin descanso, no sé si se turnan, no sé cómo hacen, para recuperar un poco el aliento, ¿no? Para estar lúcidos. Trabajando sobre algo tan determinante, tan importante de esa forma, no va contra cualquier sentido común. Sí, claro. Aquí el oficialismo con sus acompañamientos impone una agenda que tiene que ver con sus necesidades y sus tiempos. Que es intentar tener aprobados estos dos proyectos como punto de partida para lo que llaman el Acuerdo de Mayo. Ujú. Incluso el presidente ha dicho que si esto no se aprueba no hay Acuerdo de Mayo, no hay Pacto de Mayo. Sí. Por lo tanto, esto es una condición. Para que el Senado lo pueda tratar, el Senado tiene algunas cuestiones también de sus tiempos internos, entonces estaban corridos, no le daba para más y decidieron hacerlo de esta manera. Es una barbaridad. Eh, Ahora, de cualquier manera, este, se discuten proyectos, más allá de los discursos, porque vos, vos podés delirar en el discurso, pero lo que se vota a favor o en contra son los proyectos que están escritos. Ujú. Digo, para entender que no es que se vota cualquier cosa. No, claro, claro. Este, eh, y Pero digo yo, Carlos, si el debate, si es un debate público de las características que se dan en el Congreso, si en el Congreso, como vos bien dijiste, es el fiel de la democracia, sí, en tanto lo que significa el Ejecutivo, el Judicial y el rol que tiene el Congreso. El modo en que se discutió incluso en comisiones, obvio, con 3 minutos, se tienen que poner de acuerdo para ver qué diputado y qué diputada va sobre cada obvio. aspecto, de cada aspecto del tema, porque... Yo lo dije, incluso creo que lo dije ahí mismo. Eh, este gobierno o estos gobernantes eh, dicen públicamente que subestiman el rol del Parlamento. Entonces, en realidad, para ellos es un trámite a cumplir. Y como lo subestiman y lo ponen como trámite, lo tratan como lo tratan y no te dan tiempo y bueno, y como vos decís, te dan 3 minutos para que vos expliques lo que opinás sobre la reforma fiscal. Este, Claro. es medio complejo. Cómo cumplir con un protocolo. Este, pero esto no debería darse en la sesión. Las sesiones siempre tienen esa limitación. Por eso existen las comisiones. Pero tampoco. No, pero por eso digo, que es donde deberían darse los debates como corresponde. Por eso al recinto se llega con dictámenes, dictamen de mayoría, dictamen de Ujú. minoría, y en definitiva, después cada uno defiende su dictamen. Ahora, cuando te fuerzan, como hicieron ellos, el día antes, un plenario de comisiones, y donde también 3 minutos para exponer, es una cosa de cumplir con la formalidad. Pero ten en cuenta que es un gobierno donde el presidente dice, si no me lo aprueban no me importa, lo haría de otra manera. Sí. Es decir, hay una permanente subestimación del rol del Parlamento, que yo insisto. Además, el Parlamento no tiene que estar para darle herramientas al gobierno, que es una de las cosas que instalaron como discurso ese sector llamado por autodenominado, ¿no? Oposición amigable o dialoguista o qué sé yo cuánto. Yo quiero decir que dialoguista, yo soy dialoguista. Nadie Mm. podría decir que yo no soy dialoguista,
lo que no quiere decir que acompañe políticas con las que no estoy de acuerdo. Sí, claro. Me dejás volver un cachito sobre lo anterior, solo para cerrarlo, Carlos, porque Sí, cómo no. me parece que es un caso que nos puede llevar a reflexionar algo, o por lo menos tratar de bucear en la pregunta, ¿en qué momento la ciudadanía se entera fehacientemente o gana conciencia sobre lo que se va discutiendo y sobre todo cuando es un proyecto que modifica tanto su vida cotidiana? Porque el Congreso, lo que acabamos de explicar, lamentablemente han forzado a que no se pueda de esa manera. Los medios, olvídate, los medios lo que privilegian lo sabemos perfectamente. A ver quién te dice algo lo más rápido posible y que sea más histriónico que profundo. Si alguien te viene a dar un argumento en televisión, te empiezan a decir, bueno, ya aburre, ¿viste? Una cosa así. Las redes sociales muchísimo menos. Las redes sociales mucho menos. Y los diarios se venden cada vez menos. Entonces, una ciudadanía... La realidad, Pablo. Sí. La realidad, lamentablemente, de las consecuencias de esas políticas, que contra eso después es muy difícil que se pueda, ¿no es cierto? Cuando la guita no alcanza, bueno, por un tiempito le seguirán echando la culpa al gobierno anterior, pero a medida que vaya pasando el tiempo habrá cada vez menos gente que le echa la culpa al gobierno anterior y ubicará las responsabilidades en las políticas que se están llevando Sí, adelante. pero mira la trampa, a ver si la compartís, porque estas cosas que se deciden después cuesta mucho tiempo volverlas para atrás. Y alguna no se puede. Y al gobierno un gobierno que vaya hacia otro lado, que intente recuperar el Estado, su centralidad, su regulación, tiene muchas menos herramientas para revertir, con lo cual el riesgo de frustrar a la ciudadanía es altísimo. Es más grave aún. Por ejemplo, todo el régimen de grandes inversiones que aprobó, se le dio media sanción, entre otras cosas de gravedad, incluye que los diferendos deberán ser saldados en el CIADI. Es decir, te llevan a que después tengas lo de YPF, que cuando vos tomás una medida en función de los intereses del país, te lo judicializan, y como está asumido que esa judicialización es o en Nueva York o en el CIADI, es decir, fuera de nuestra jurisdicción, generalmente termina en juicios que el Estado pierde y en sumas enormes que el Estado tiene que pagar en concepto de indemnización. Es gravísimo eso. ¿Qué necesidad hay de poner de movida acá en ese proyecto de las grandes inversiones que los diferendos serán resueltos en el CIADI? Es atarle las manos al gobierno nacional, sabiendo que si tiene un conflicto y tiene que litigar, ya perdió. Es claro, así, claro. como vos decís, coincide con el concepto tuyo. Es decir, acá se están tomando medidas, por ejemplo, en bienes personales, le están dando 10 años para adelante, hasta el 2038, al que pague 4 años ahora. Entonces, vos imaginate que si el Estado en algún momento quiere revertir eso, va a tener una catarata de juicios de tipo que van a decir, yo pagué con una ley que decía que tenía 10 años de protección fiscal. Es decir, efectivamente van más allá de lo coyuntural y están tratando de legislar hacia caminos muy difíciles de revertir, cerrando las alternativas, porque también ellos tienen las experiencias anteriores. Claro. Y entonces ahora quieren ir más a fondo y dejar lo más cerrada posible cualquier posibilidad de desandar lo que están tratando de instalar. Es así de grave. ¿Qué tipo de victoria política obtuvo con esta media sanción el gobierno, a tu criterio, Carlos? A ver, el gobierno, la victoria que tiene es que los medios se la instalan como tal. Uno podría decir, mirá, la victoria de ellos era que se hubiera aprobado el paquete inicial. Que se está tratando tiene suficiente capacidad de daño, pero es mucho menos grave que el original. Es así. Yo puedo encontrar en suficiente poder de daño, vuelvo a repetir, para decir que de ninguna manera esto podría ser aprobado. Pero bueno, qué sé yo, facultades delegadas, 11 facultades delegadas por 2 años, con 2 años más de opción por parte del Ejecutivo, a 4 funciones delegadas
con un año y con opción a uno más, pero con aprobación del Parlamento. No es lo mismo. Yo te podría decir, si me pongo en abogado del diablo, mirá, con un año y con las facultades que tiene puede hacer todo el daño que uno se pueda imaginar. Sí, pero tiene más dificultades que si tuviera las 11 facultades y las Seguro. tuviera por 4 años. Es decir, no es lo mismo. Entonces, decir que es una victoria, bueno, ellos han logrado consolidar para este evento lo que en definitiva fue el escenario político que tuvimos los 4 años anteriores, Pablo, porque todo esa oposición amigable forma parte de lo que fue la oposición no amigable que tuvo el gobierno anterior. Ujú. Porque pasá lista, Sí, sí, está bien, está bien. los radicales, la coalición cívica, Pichetto, los que quieras, todo eso ha sido un sector político que buena parte formó parte de la Alianza Cambiemos, que en definitiva gobernó junto con Macri, y que después, durante la gestión de Alberto Fernández, formó parte de la oposición sistemática y cerrada a todos los proyectos que se intentaron llevar adelante. Así que no hay que sorprenderse tanto de que muy poquitos de esos sectores hayan marcado algún matiz o hayan... En todo caso, la diferenciado. sorpresa es ese matiz que apareció en un sector del radicalismo, en algún Así sector es, de la coalición hay que cívica. ver eso como positivo y aspirar a que eso pueda ampliarse. Y se va a ir ampliando en los hechos concretos. Nosotros tenemos un problema como país, que está instalada la cuestión de que yo me muevo por aquella reivindicación que me afecta directamente. Sí. Entonces, cuando terminemos de entender El toma y que daca. El toma y daca. claro, y no, cuando terminemos de entender que la política de recortarle recursos a la universidad tiene que ver con el mismo concepto de lo que implica la reforma laboral, y cuando entendamos que la reforma laboral tiene la ideología que está en la misma línea con los cambios que se hacen en los impuestos a la ganancia y demás, entonces podremos cambiar. Por ahora estamos en la etapa donde cada uno se mueve por lo que le duele, Claro. y cree que esa es la justa, pero que lo demás habría que verlo y hay que darle al gobierno chance y vuelvo al famoso tema de la herramienta. Yo lo escuché, estaba como estereotipado en las intervenciones. Bueno, no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se plantea, pero tenemos que darle al gobierno la herramienta. Es un disparate. ¿Cómo le voy a dar las herramientas para que haga con las cosas que yo creo que está mal? Bueno, el genérico de eso tiene nombre propio, es de Loredo, digamos, ¿no? Bueno, En el esa genérico de exposición. eso podría ser de Loredo. Claro, vos tomás el discurso ese y parece crítico absoluto del contenido de las leyes que estamos tratando, pero termina diciendo por todo eso voy a votar a favor. Esto corre por mi cuenta, Carlos. A mí, lo que me provoca de Loredo es por qué él le cuesta tanto ser fiel a lo que piensa realmente y a lo que quiere. No que lo haya acompañado. No me sorprende. Me parece que el proyecto de país no es muy distinto Está bien, al que pero yo no propone quiero esa hacer ley. nombres propios, porque son legisladores con los que yo comparto, no es un tema de comodidad, pero sino de respeto al rol. Pero por eso lo digo de manera genérica. Pero todos los que se expresaron en contra y votaron a favor, Sí. tienen una actitud inexplicable. Ujú. Más allá de Loredo y de cómo lo dijo esto, como lo dijo el otro. Hubo infinidad de intervenciones que vos escuchabas. La intervención y decías, mirá qué bien, este o esta va a votar en contra. Sí. Y después miraba los que votaron a favor y en contra y no. A ver. Entonces, bueno, es un camino que se tendrá que seguir recorriendo. Yo sigo creyendo en la democracia y en el funcionamiento de las instituciones. Nosotros tenemos que seguir insistiendo con los argumentos y explicando lo que va a pasar con estas políticas, y bueno, y haciendo la mayor docencia que podamos, porque más temprano que tarde todo esto va a golpear duramente a la gente. Y cuando la gente se dé cuenta que el problema no era la inflación, sino el cambio de los precios relativos,
Me la y que la dejaste, sí. inflación bajó, pero las cosas le siguieron empeorando pese a que la inflación bajó, probablemente podamos discutir distinto. Me la dejaste picando con los precios relativos. Te iba a hacer una pregunta más del Congreso, pero voy a aprovechar el pase que diste. Dijo el presidente, si bien es imposible conocer los parámetros profundos, preferencias, tecnología y dotaciones para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que solo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio, etcétera, etcétera, todo para explicar que no hay atraso cambiario. Después da algunos puntos que le parecen importantes, que si querés lo repasamos, y llega a esta frase. Dice el presidente que es válido preguntarse si estamos frente a un caso de apreciación cambiaria, para los que dicen que eventualmente va a devaluar, o se trata de un reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares, dada su estructura fiscal y regulatoria que tiene el país. ¿Nos explicás qué cuernos se está discutiendo y contra quién? El presidente hace toda una cosa y lo llena de datos, qué sé yo, algunos, como hemos demostrado el otro día, incluso yo lo dije en mi intervención, que son construcciones de él. Cuando Carlos Rodríguez le dice tomar los datos de una semana de diciembre y proyectarlo anualmente, no resiste ningún análisis teórico, no resiste nada. Es un invento absolutamente arbitrario. Y bueno, como eso, Sí. podríamos aburrirnos de hablar, de decir. Te voy a decir 2 o 3 cuestiones. Mirá, según nuestros análisis, el tipo de cambio real competitivo. ¿Qué es el tipo de cambio real competitivo? El análisis en función de los flujos comerciales, de a quién le vendemos, qué proporciones, etcétera, etcétera. Está más o menos como antes de la devaluación de agosto, la de masa de agosto. En ese nivel está el tipo de cambio real competitivo. Es decir, decir que no hay atraso cambiario. Cuando vos haces una devaluación y las cosas aumentan después del 120%, y el tipo de cambio queda fijo, pareciera que lo que produjo aquella devaluación, desde el punto de vista del tipo de cambio, se licuó. Lo que hubo es un cambio de precios relativos. ¿Qué es el cambio de precios relativos? Esto que estamos viendo, todo cuesta más en relación, porque acá el tema no es que hay que medir el salario en dólares, hay que medirlo en kilo de carne, en kilo de pan, en viaje de colectivo, porque ese es el precio relativo. El precio relativo del salario o de la jubilación es qué cantidad de bienes y servicios puedo adquirir con eso que me dan. Y si puedo adquirir menos bienes y servicios, no importa cuál es la conversión en dólares. Lo que importa es cuánto voy a poder a fin de mes pagar el alquiler, comprar la comida, llevar a los chicos al cole, comprarle los libros, todas las cosas que tiene que hacerse comprar los remedios si soy jubilado. A ver si te entiendo bien. Vos decís, cuando se plantea el tema de los precios relativos, siempre es importante decir, bueno, ¿relativos a qué? Si es relativo a tu salario, todo se fue para arriba y el salario se fue para abajo. Así es. ¿Y el presidente a qué se refiere? Ese fue el objetivo buscado a través de la devaluación y de la liberación de todas las políticas, porque nosotros muchas veces hablamos, Pablo, y muchas veces incluso discutimos, vos y yo, sobre la insuficiencia de las políticas que se estaban aplicando. Pero una cosa es que esas políticas eran insuficientes y otra es que cuando las eliminaron pasa lo que pasó. Sí. Resulta que ahora es cierto que las prepagas estaban contenidas y no podían aumentar lo que querían, y ahora es cierto que el boleto del colectivo estaba subvencionado y no podían aumentar lo que querían, y ahora todo eso es cierto. No alcanzaba, pero había políticas públicas. Al sacar todas esas políticas públicas, se produce ese cambio de precios relativos, y ese cambio de precios relativos va en contra del salario. Y claro, como dijo la canciller hace un tiempo, los precios van a dejar de subir. Voy a volverlo a repetir, porque dentro de unos meses, o del mes que viene, nos van a castigar, nos van a reventar la cabeza diciendo que han derrotado a la inflación. Pero han derrotado a la inflación con la gente adentro. El problema no es que el índice de inflación baje. El problema es qué cosas puede consumir un ciudadano o una ciudadana con el ingreso que tiene. ¿Cuánta gente tiene trabajo y cuánta va a dejar de tener trabajo? Porque
es cierto que hay mucha gente que tiene trabajo con un ingreso insuficiente, pero cuando deje de tener trabajo va a estar peor, no mejor. ¿Está claro lo que digo? Sí, clarísimo. Déjame hacerte una pregunta sobre lo que quiero entender lo que dice el presidente, aunque no estés de acuerdo. Cuando A él ver. dice, no, pero en realidad no es que está atrasado, dice que hay, es un caso, no es apreciación cambiaria, dice Milei. Es un reacomodamiento de precios relativo. Esto que nos explicaste, ¿cómo lo usa Milei? En No, referencia al dólar. sí, claro, porque él mide todo en dólares, el salario en dólares, la carne en dólares, qué sé yo, cómo es. ¿No viste que dice antes un trabajador, han mejorado los salarios, dicen, porque en dólares ganamos más ahora, porque el atraso cambiario hace que en dólares ganes más, pero podés comprar menos. Está bien, ¿De qué te sirve que en dólares ganes más? Es un cálculo teórico. está bien. El laburante no cobra el sueldo y va a comprar A ver, dólares, va a comprar comida. vos estás analizando el esquema de precios relativos en relación al salario y Milei lo hace en relación al dólar. Claro, pero la gente, vuelvo a repetirte, la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que habitan este país no cobran y van a comprar dólares. Cobran y pagan la tarjeta de Ah, claro. crédito, pagan el alquiler, pagan las cosas que tienen que pagar y compran las cosas que necesitan para vivir. Sí. Y entonces, si en el cambio de precio relativo te alcanza para menos, aunque teóricamente tu salario en dólares haya mejorado, perdiste, estás peor. No hay manera de explicar lo Sí, contrario. entiendo. Milei entiendo que lo que está tratando de hacer es evitar la presión devaluatoria. Claro, Milei está tratando de defender la política que el gobierno lleva adelante, que tiene una encerrona, porque si, como yo digo, el tipo de cambio real competitivo está en los niveles previos a la devaluación de agosto, la presión que vas a tener en estos meses que vienen de los exportadores de primarios de la Argentina para obtener o un tipo de cambio diferencial o una nueva devaluación van a ser enormes. Y si hay un tipo de cambio diferencial, eso tiene costo fiscal. Entre paréntesis, ¿viste cuánto cayó en términos reales el ingreso fiscal? ¿Te acordás lo que yo explicaba, no? Sí, Y lo del ajuste permanente. sí. Si quieren seguir manteniendo equilibrio fiscal y cayó el ingreso, van a tener que seguir recortando gastos. No hay otra manera, no hay magia. ¿Cuándo es el último dato que no lo vi? El último dato es el de marzo, creo. Que se El conoció último dato ahora. es el de marzo. Que se conoció ahora. Abril todavía no, marzo, abril recién Está bien. terminó. Cae la recaudación para llegar La a... recaudación bajó como un 13-14% en términos reales. Entonces, si te baja la recaudación en términos reales, o vos recortás el gasto en la misma proporción, o volvés a tener déficit. Claro. No hay magia, matemática elemental. Uh-huh. Y después, si no, tenés siempre artilugios, como los que el gobierno viene haciendo, que es no pagar la factura, y decir que eso es parte del equilibrio. Es decir, le deben a Camesa más de 2.000 millones de dólares. Pero Milei contestó eso, dijo que están ahorrando y que cuando llegue el momento de pagarla, creo que después de Claro, junio... bueno, es una forma. ¿Y por qué vos no ahorrás y hacés lo mismo y dejás de pagarle a todo lo que le debe guita? Eso, está bien. Es una manera bárbara de ahorrar. No sé pagás si... los créditos, no pagás No sé si Edesur lo va a aceptar. Bueno, por eso, no le paga la factura a los prestadores. Por eso digo, esto, pero no es solo eso. A ver, recortaste el 90% las transferencias a las provincias y la obra pública. Atrasaste el pago de facturas que tenías que pagar y no pagaste. Y todo eso lo pones como equilibrio fiscal. Pero sí, lo hace cualquiera. No es magia, ni ciencia. Porque el problema es la gente. Todas esas obras que ayer leía al presidente de la Cámara Argentina de Construcción, Sí, que además dice que él en general apoya las políticas de Milei, que se paralizaron 3.500 obras, algunas que están casi terminadas, y que el sector ya dejó sin trabajo a más de 100.000 personas, dijo, y que hay otro tanto que están suspendidas,
pero que al no haber obra van a ser despedidas. Eso no va a tener un impacto inmediato porque la construcción tiene el famoso tema del seguro, del auto seguro El cese de desempleo. Sí. Pero eso le va a durar 2 o 3 meses. Con esa cantidad de... Eso funciona cuando echan a 20 personas, pero cuando son decenas de miles los que dijo. van a cobrar el seguro de desempleo se va a agotar y va a haber una crisis gravísima en el sector. Carlos, ¿cuál es el sentido de la baja de tasa? Para tratar de entenderlo también. A ver, hay 2 sentidos. Una es seguir haciendo funcionar la licuadora, porque cuando ellos bajan las tasas, el sistema baja las tasas y el ahorrista recibe menos tasa por sus ahorros. Sí. Entonces es seguir haciendo funcionar a full la licuadora. Otra, yo hasta podría decir que es razonable dentro de la política que ellos llevan adelante, es decir, si baja la inflación, ellos van acompañando de manera que lo financiero se vaya acomodando o se vaya anticipando a lo que ellos esperan que pase con la inflación. Es una combinación de esas 2 cuestiones. Pero el asunto es quién paga las consecuencias. Está bien que bajen las tasas y desciende la inflación, está bien. Ahora, están licuando los ahorros a los pequeños ahorristas, que están recibiendo una tasa de interés que es más o menos la mitad de la inflación proyectada. La tasa de interés que los bancos están pagando a partir de ayer con la nueva reducción 4 y pico. es 4 y pico mensual, con una inflación que con suerte va a estar, según ellos dicen, en el 9. Sí. Entonces te están poniendo una tasa de interés que es la mitad de lo que se te devalúa la plata por la inflación. Ayer escuché... Eso puede tener varios efectos. Eso puede generar que mucha gente, en vez de seguir ahorrando en el sistema, vaya a comprar dólares y haga que se dispare el tipo de cambio, por ejemplo. Claro. Ayer escuché una teoría que efectivamente se vaya al dólar, que como decíamos antes está más barato, que aumente el cotado con liqui y que los que tienen que liquidar liquiden un poco, pero es a varias bandas, ¿no? Bueno, es a varias bandas, pero cuando... Está bien, puede ser. Pero eso le genera nuevamente el problema con el tipo de cambio. Con ¿no? la brecha, claro. Con la brecha, claro. Porque si no sería mágico. Si vos podés mover una variable sin que se muevan las demás, sos un fenómeno. Claro, está bien. Me da satisfacción cuando nos explicás cosas que no entendíamos antes de empezar a hablar y terminamos entendiendo. Carlos, gracias por eso. Bueno, es de lo que uno trata de hacer cotidianamente. Me pasó la vida tratando de hacer eso, así que me halaga y me reconforta que lo digas. Viste que Néstor nos dijo no hablen de fútbol, viste que no te preguntamos de fútbol, ¿no? Como cumplimos, ¿no? Me podés preguntar, vos sabés que Boca jugó uno de los mejores partidos que yo he visto en muchísimo tiempo. Yo estaba tan feliz viéndolo a Boca, porque después de haber jugado bien contra River, estaba jugando muy bien contra Estudiantes. Y bueno, no se dio. No ligamos. Tiene que volver a darse, que erren 2 penales, los 2 que erraron los 2 primeros penales, ¿no? Sí, sí, total, claro. Y bueno, ¿no? Pero por eso es un juego. Pero yo disfruté el partido, porque salvo el final, Boca jugó muy bien. Bueno. Jugó muy bien, tuvo medio campo que jugó bárbaro, los 2 laterales desbordaron todo el tiempo y ganaron permanentemente. Creamos varias situaciones de gol. Digamos que los casi gol no se cuentan, pero hubo 2 pelotas en los palos. Sí, sí. Me llama la atención que no arrancás para el lado del fue penal. Porque es dudoso, entonces yo no puedo opinar, porque yo creo que el jugador no lo ve el de Boca. No, el de Lema no, el que le hacen Enzo Pérez le hace sobre el balín. El de Enzo Pérez fue penal clarito. Pero yo todo eso lo dejo, porque si no es de llorar. El de Enzo Pérez fue adentro, el tipo está pisando la raya y la raya es adentro, no hay duda que fue penal. Bien. Pero, insisto, pensado también como hay que pensar las cosas en el mediano o largo plazo, sí. Boca ganó muchas veces jugando mal. Sí. Esta vez le tocó perder jugando bien, pero jugando bien son más las veces que va a ganar que las que va a perder, así que no dejo de tener una alegría por cómo lo vi al equipo. Abrazo grande, Carlos.
Chau, que te vaya bien. Carlos Saludos. Heller. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa